Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carla Ruiz y vamos a ver la conferencia de lo que se llama La muerte, una invitación a vivir en conciencia. Muy bien. Antes que nada, ¿por qué el título de la conferencia? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la frase La muerte, una invitación a vivir en conciencia? Quisiera que se comenzaran a preguntar de dónde vienen las creencias que ustedes tienen en relación a la muerte. ¿Cuál fue la primera vez que les hablaron de la muerte? Si es que lo recuerdan. ¿Cuántos años tenían? ¿En relación a qué fue? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién se los dijo? Les apuesto que son preguntas que raras veces nos hacemos. Esas preguntas que nos hacen irnos a todo nuestro eje diacrónico y recordar cómo fue nuestra niñez y en qué momento fue nuestro primer contacto con la palabra muerte. Lo que nosotros vamos a ver en esta conferencia, antes que nada, es, primeramente, que nosotros comencemos a cuestionarnos de dónde vienen todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras creencias y los valores que tenemos asociados al hecho de la muerte. ¿Qué tanto ha influido nuestra familia? ¿Qué tanto ha influido la cultura? ¿Qué tanto ha influido la escuela? ¿Qué tanto ha influido la sociedad? Y demás. Y si el día de hoy vivimos o no la muerte como propia o seguimos viviendo la muerte de un imaginario colectivo. Aquí también vamos a empezar a conocer lo que es la naturaleza de la muerte. En la conferencia yo les voy a dar 11 características de la muerte que conforme las vayan escuchando van a decir como que son obvias. Sí, son obvias. Pero realmente pocas veces nos damos la oportunidad de ir analizando cada una de ellas y de introyectarlas de una manera consciente en nuestro ser. ¿Y por qué sé yo que no lo introyectamos de una manera consciente en nuestro ser? ¿Alguna vez ustedes quizá han tenido un familiar cercano o un amigo al que le hayan detectado alguna enfermedad diagnosticada como mortal? Por ejemplo, cáncer, ¿no? O sea, a algún familiar de ustedes le detectan cáncer. Entonces, muchas de estas personas a las que les dan un diagnóstico de una enfermedad incurable o de una enfermedad terminal, pueden tomar de diferentes maneras este hecho, pero muchas de ellas lo que hacen es que comienzan a vivir cada día de su existencia como si fuera un regalo. Y empiezan a entrar en una especie de apasionamiento muy grande por la vida y entonces comienzan realmente a vivir. Pero yo aquí les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esa persona que ya tiene un diagnóstico y que probablemente tiene una fecha cercana, o sea, a lo mejor le dieron 15 días, un mes, medio año, y nosotros mismos? ¿Quién nos dice que nosotros, que estamos sanos, que hacemos ejercicio, que comemos bien, tenemos la vida comprada? ¿Quién me garantiza que el día de mañana voy a estar viva? Entonces, realmente no hay ninguna diferencia entre estas personas y nosotros. De ahí una frase que me gustó mucho del filósofo, líder espiritual y orador hindú. La pregunta no es si hay vida después de la muerte. La pregunta real es si tú estás vivo antes de morir. Entonces, con esta frase y con esta pregunta, vamos a comenzar esta conferencia y vamos a comenzar por conocer lo que es la tradición, los condicionamientos individuales y colectivos que tenemos en relación a la muerte. Pues bueno, vamos a darnos un aplauso.
comenzamos. Antes que nada, quiero platicarles qué es la semiología de la vida cotidiana. La semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo paralelo y complementario a la educación tradicional que nosotros tenemos. Lo que busca es desarrollar el nivel de conciencia de cada persona para elevar su calidad de vida. Esta elevación de la conciencia y de la calidad de vida influye tanto en el individuo como en la pareja, como en la familia y en la sociedad. Parte de hacer esto es conocernos a nosotros mismos, conocer el conjunto de pensamientos, creencias y valores que entrañan todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y una de estas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana es la relación con la muerte. De ahí que en la conferencia vamos a empezar a cuestionarnos de dónde vienen todos estos pensamientos, creencias y valores. En semiología de la vida cotidiana tenemos al individuo como el centro de este modelo educativo. Y el individuo no se encuentra en abstracto. El individuo está relacionado con un principio de realidad, es decir, con las cosas que le suceden durante toda su vida, durante su día a día. Entonces, no solamente es lo que el individuo está viviendo en la parte de afuera, sino es cómo el individuo lo está viviendo hacia adentro. De ahí algo que nos dice el doctor Alfonso Ruiz Soto: no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, lo que determina la calidad de conciencia que tienes. Entonces nosotros podemos introyectar de manera muy diferente el mismo hecho. No sé si ustedes se han preguntado por qué entonces muchas personas ven la muerte de una forma y otras tantas personas la viven de una forma muy diferente. ¿Por qué es tan diferente el significado de la muerte para un budista como puede ser el significado de la muerte para un católico o para una persona que fue creciendo en el Islam, por ejemplo, con la religión del Islam? ¿Por qué es tan diferente la muerte en tiempos de paz y en tiempos de guerra? ¿Por qué es tan diferente la muerte hace 2 siglos a lo que significa la muerte el día de hoy? Todos estos pensamientos y todas estas creencias y toda esta manera en la que nosotros vivimos la muerte depende de lo que es el imaginario colectivo. Y también depende de lo que es el imaginario personal. Ahorita me voy a adentrar un poco a lo que es el imaginario colectivo y les voy a dar un par de ejemplos para que ustedes comiencen a ver hasta qué punto realmente influye en nosotros mismos y en la manera en la que vivimos la muerte este imaginario colectivo. Primeramente les voy a explicar qué es el imaginario colectivo. El imaginario colectivo es el conjunto de huellas y condicionamientos socioculturales donde se incluyen todo lo que son los mitos, los símbolos, los rituales, los comportamientos, la indumentaria, los gestos, el lenguaje, los pensamientos, las creencias y los valores, tanto conscientes como semi-inconscientes o inconscientes, generados por la tradición, la moda y la cultura, e instaurados a través de sus diferentes formas de comunicaciones verbales y no verbales que determinan el autoconcepto colectivo. Hasta aquí me voy a quedar en la definición. Es decir, este autoconcepto colectivo está formado por todo lo que nosotros hemos adquirido ya como herencia, como herencia de toda la tradición y cultura que viven nuestros padres, nuestros abuelos, la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Todo esto le sucede a un grupo de personas en un tiempo y lugar determinados, donde poco a poco dentro de este grupo se tienden a mimetizar
en una sociedad con ciertas tradiciones, con ciertas culturas, y yo comienzo a ver lo que hacen en relación a cierta situación o en relación a cierto hecho, y yo comienzo a mimetizar desde muy pequeñito, o sea, a nivel consciente y subconsciente, empiezo a entrarme toda esta información y vamos mimetizando a lo largo de los años todos estos comportamientos que se tienen. Por ejemplo, vamos a comenzar, quiero que se empiecen a preguntar ustedes cómo viven en su ciudad, en su pueblo, en su colonia, en su país, todo lo que son los actos fúnebres, cuando una persona muere. Aquí en México, por ejemplo, donde una gran mayoría de los mexicanos hemos crecido bajo la religión católica, entonces se tienen ciertos ritos que están muy apegados a lo que es la religión católica. En las ciudades, por ejemplo, se acostumbra que una vez que una persona se muere, entonces se le lleva a velar a una sala velatoria donde permanece, no sé, 24 horas, más o menos. De ahí se lleva a enterrar o se lo llevan a incinerar y ya después se realiza la serie de novenarios, o sea, 9 días donde se celebra una misa en honor al difunto y donde se pide por su descanso, su descanso en paz y su descanso en la vida eterna. También ya se acostumbra a que no se hacen 9 misas, sino nada más son 3. Pero esto no es igual en los pueblos pequeños. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer algunas tradiciones en algunas poblaciones mucho más pequeñas, pero aquí dentro de México, o sea, dentro del país, México. Por ejemplo, aquí una vez que la persona muere, igualmente es velada en su casa, a diferencia que no es una sala funeraria, es velada en su casa, ahí se realiza el rosario y demás, al día siguiente se lleva, normalmente se lleva a enterrar, no se lleva a incinerar, se lleva a enterrar, y después en los días posteriores, los 9 días posteriores, en la misma casa del difunto se llevan a cabo los novenarios. Se acostumbra, por ejemplo, a diferencia de la ciudad, se acostumbra a darle comida o cena a todas las personas que vayan del pueblo a rezar el rosario, a rezar durante este novenario. En donde se está rezando, en la parte central, o sea, ponen una mesa donde ponen una cruz, normalmente de flores. La cruz puede ser de madera adornada con flores. Durante estos 9 días, las personas se reúnen alrededor de esta cruz y rezan el rosario, y posteriormente cenan en la casa del difunto. Normalmente son los familiares del difunto los que dan esta cena para todas las personas, y llegado el 9º día, entonces se hace lo que se le llama, se levanta la cruz y se lleva entonces al panteón donde ya estaba enterrada la persona. También en México tenemos una tradición muy, muy grande, que obviamente todos ustedes conocen, que es la celebración del Día de Muertos. En esta celebración, nosotros lo que hacemos es que adornamos las tumbas y construimos altares para celebrar la venida de las almas de las personas o familiares, seres queridos, que se hayan muerto. Estas tradiciones es una conjunción de las tradiciones y ritos prehispánicos que ya teníamos y las que nos trajeron los misioneros cristianos, y entonces se hicieron una fusión y dieron lugar a estas tradiciones únicas que tenemos en el momento actual. En estas tradiciones, nosotros podemos ver cómo en un altar o en lo que adornamos en el cementerio, ponemos, por ejemplo, los 4 elementos. Ponemos el elemento agua, el cual lo ponemos con un vaso, que generalmente es un vaso con agua que el difunto toma para tener fuerzas para regresar nuevamente al ultramundo. Tenemos el elemento fuego, que está simbolizado por las veladoras que tenemos, que también iluminan el camino del difunto hacia su tumba o hacia el altar que nosotros tenemos. Tenemos el elemento tierra, el cual simbolizamos con tierra, así
en los altares, o bien las flores de cempasúchil, que son tan tradicionales y que usamos nosotros tanto en este tipo de arreglos. Y tenemos también el elemento aire. El elemento aire lo simbolizamos con el papel picado que utilizamos en los altares y también con el incienso y con la quema del copal. Entonces, aquí en México es lo que acostumbramos a hacer, o sea, celebramos a nuestros muertos de una manera muy grande, muy folclórica, una vez al año, y son estas tradiciones que se van heredando de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ya forman parte de nuestra cultura. En otros lugares del mundo, por ejemplo, está una isla en Indonesia que se llama Tanah Toraja, donde los muertos conviven con los vivos desde hace muchísimos siglos. Aquí también se han conjuntado varias tradiciones, por ejemplo, del Islam y también del cristianismo, y han hecho estos ritos y tradiciones únicos. Ahí, por ejemplo, cuando una persona muere en una familia, lo que hacen es que preparan el cuerpo con un químico que se llama formalina, entonces queda embalsamado, y este cuerpo permanece en un ataúd en la casa, en un lugar especial. Hagan de cuenta que lo tienen aquí en el centro, tienen a la persona muerta, embalsamada, y como si fuera un enfermo, todos los días le llevan de comer, todos los días lo asean, lo visitan, le platican, lo cuidan. ¿Por qué hacen esto? Primero, pues porque es una parte de su convivencia con los muertos. Para ellos es muy natural esto. Me queda claro que si esto lo hiciéramos aquí en México, o sea, como que todo el mundo pegaría el grito del cielo, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿cómo voy a tener a mi abuelita en la sala un año? O sea, imposible, ¿no? Pero allá sí es así su tradición. Ellos acostumbran llevar a cabo los funerales generalmente en la época del verano, y como ahí la sociedad está organizada en castas, dependiendo de la casta que sea, si tienes una casta inferior o una casta superior, va a ser el número de días que vayas a tener como celebración del funeral. También depende de esto el número de búfalos que vas a matar en honor al muerto. Como los búfalos son muy caros, entonces dependiendo si tu casta es superior, el costo del funeral va a ser muchísimo más grande, ya que se llegan a matar hasta 14 búfalos, a diferencia de una casta inferior donde nada más se mata un búfalo. Sin embargo, este costo sigue siendo muy alto y por eso las personas permanecen con el difunto hasta que juntan el dinero para llevar a cabo este funeral. Cuando se realiza este funeral se hacen fiestas muy grandes en todo el pueblo, es bienvenida toda la gente que quiera ir, se da comida pero muchísima, se matan todos los animales y se comen toda la carne de búfalo, hay fiesta, hay danza, hay música, y todo esto con indumentaria muy elegante, o sea, es realmente una fiesta muy grande de todo el pueblo para celebrar al difunto, donde para llevarlo finalmente ya a su tumba, ¿no? O sea, una vez que se hace toda esta celebración, entonces ahora sí se lleva al difunto a la tumba. Esto a lo que voy es cómo son tan diferentes nuestras tradiciones, nuestra cultura, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en esta casa que es la relación a la muerte. Y así es con todo, no nada más es con la muerte, es con los nacimientos, con las bodas y demás. Pero en este momento pues estamos hablando de la muerte. También tenemos en todo lo que son nuestros pensamientos en relación a la muerte, estamos hablando también de lo que es el imaginario personal, que son los condicionamientos individuales que están representadas principalmente en sus fuentes, que es la familia, la sociedad y la escuela. Nosotros también vamos proyectando de todo lo que nos dice nuestra familia, de cómo vemos que la familia trata o se comporta durante la muerte de una persona, cómo vemos que, por ejemplo, en la escuela, o sea, llega a pasar que se muere el director, que se muere algún maestro, o que se muere algún alumno, qué es lo que hace la escuela al respecto y cómo se comportan las personas
personas en relación a la muerte. Todo esto nosotros lo vamos proyectando. Aquí la parte importante es que sepamos que nosotros vamos a vivir nuestra propia muerte hasta que no nos deshagamos de todo lo que son los condicionamientos colectivos, nos los cuestionemos y sepamos exactamente cuáles de estos sí quiero para mí. Eso no quiere decir que yo me voy a deshacer de todos estos, sino que yo me cuestione realmente cuáles sí son para mí, porque creo en ellos, porque estoy convencida en ellos, etcétera, y cuáles no. Aquí se pueden llevar a cabo varias rupturas, porque, por ejemplo, habrá personas que se van a estudiar a una universidad, comienzan a cambiar su cultura y de ahí tienen que romper con ciertas tradiciones que a lo mejor ya no van con esta persona. Imagínense que una persona de una población pequeñita o de un pobladito se va a estudiar o se viene a estudiar a la Ciudad de México, a la UNAM. Entonces comienza a cambiar ya su cultura, o sea, comienza a ver otras cosas, comienza a ver otras personas y de repente ya las tradiciones que estaba viviendo en su pueblo ya no son suyas, ya no las siente como suyas. Aquí en Semiología Cotidiana también vemos que todas estas cosas que perdemos o que tenemos que dejar atrás son duelos. Al final de cuentas, un duelo o una muerte no quiere decir nada más como la muerte física de una persona. Un duelo también puede ser la muerte de una carrera, el que me deshago de un automóvil, perdí una pierna, perdí a mi esposo, me divorcié de él. O sea, todas estas son pérdidas. Y si nosotros no las tratamos como pérdidas, entonces son duelos que muchas veces siguen abiertos y no nos permiten estar en nuestra vida. En Semiología de la Vida Cotidiana tenemos 3 preguntas fundamentales, que son: ¿cuál es la naturaleza de la muerte? ¿Qué implica y a quiénes implica? ¿Qué significa la muerte? En estas 3 preguntas, ahorita en esta conferencia me voy a basar más en lo que es la primera, ¿cuál es la naturaleza de la muerte? Aquí es donde veremos cuáles son las características de la muerte y les voy a ir explicando cada una de ellas para que comprendamos estas y entonces podamos introyectarlas y comenzar a resignificar la muerte. La idea de conocer la muerte y la idea de ir conociendo cada una de sus características es que nosotros nos cuestionemos todo lo relacionado a la muerte. Es que nosotros nos cuestionemos si realmente estamos conscientes y aceptamos cada una de estas características. Y una vez que nosotros vayamos haciendo esto, podemos ir resignificando la muerte. Es decir, le vamos cambiando el significado que nosotros ya teníamos antes y le vamos poniendo un nuevo significado ya más propio. Ya es mío ahora. Este significado de la muerte comienza a ser mío. ¿Qué implica y a quiénes implica? Sabemos que la muerte es algo íntimo, pero me impacta en la vida privada, y me impacta en la vida pública, e impacta todos estos vínculos dependiendo de la resonancia significativa que tenga con cada uno de ellos. Así, por ejemplo, cuando muere un familiar, impactará obviamente la vida de esta persona, pero también impacta a todas las personas alrededor. Y dependiendo, también irá impactando su vida pública o irá impactando a ciertos vínculos, por ejemplo, amistades y demás, que tengan que ver con esta persona. Cuando una persona muere, cuando una persona cercana muere, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro proyecto de vida se va a modificar. Y sobre todo si esta persona es una persona muy cercana a nosotros, que forma parte del día a día con nosotros, como puede ser una pareja o un hijo. Y sobre todo un hijo cuando vive todavía con nosotros, forma parte del día a día. Entonces me va a implicar una modificación de todo el proyecto de vida. ¿Y qué significa?
significa la muerte. Esto es también parte de lo que se comenzará a elaborar. ¿Qué significa para mí la muerte? La muerte, como podemos ver y como les he estado diciendo, significa cosas diferentes para cada persona, dependiendo del lugar donde viva, del lugar donde haya nacido, de la época, del país, etc. O sea, cada persona tiene un significado muy diferente para este hecho que es tan importante. Muy bien, vamos a comenzar a ver ahorita lo que son las características de la muerte. La muerte tiene 11 características. Estas 11 características lo que nos dicen es cómo es la muerte. Son las que les decía que ahorita que se las diga van a decir, ay, pues sí, son obvias, ¿no? O sea, como que suena bastante obvio, pero no estamos nosotros aceptándolas y no las introyectamos como un hecho. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Eso es un hecho. O sea, no hay nadie en esta vida que se salve de esta. Por eso alguien dice, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y eso es un hecho. Y si se dan cuenta, vivimos a veces la vida como si tuviéramos garantizado un mañana. Vivimos la vida de una manera en la que creemos que siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas nuevamente. Siempre, si el día de hoy no le dije que quiero a esta persona, mañana tengo la oportunidad de decirlo. Si el día de hoy no perdoné a tal persona, el día de mañana tengo la oportunidad de hacerlo. Si el día de hoy no hice tal tarea, mañana la puedo hacer. En esta semana no vi una película que quería ver, no puedo ver la semana que viene. O sea, a veces vivimos en una cultura de la postergación completa como si de verdad nuestra vida fuera eterna. Y vamos a empezar a ver que no es así. De las 12 características vamos a ver la primera. La muerte es cierta. Lo que les decía ahorita hace un instante. Te vas a morir. Es un hecho. O sea, te vas a morir. Así que cuando alguien la próxima vez o en algún momento que escuchen en alguna película o en algo que por ejemplo le dijeron que ya se iba a morir, tiene una enfermedad, ay, es que me voy a morir. Sí, y yo también, o sea, yo también me voy a morir. Pero si quieren, hagan la prueba alguna vez y díganle a alguien cercano a ustedes, a algún amigo, oye, me voy a morir. Y vean la cara que les pone. Va a ser como, oh, ¿qué pasa? No, pues tú también te vas a morir, o sea, es un hecho. Ajá. Entonces, la vida es, la muerte, la primera característica es cierta. La muerte también es indeterminable. Es decir, no sabemos cuándo ni cómo va a suceder esto. Por eso, en algunas culturas, algo es tan aberrante el hecho de un suicidio, porque al final de cuentas está alterando el orden natural de las cosas. Sin embargo, y hablando de esto, hay que recordar un poco cómo no en todas las culturas o en todos los tiempos el suicidio era algo así como tan aberrante como lo puede ser el día de hoy. Los kamikaze, por ejemplo, que eran pilotos de aviones japoneses, sabían que se iban a morir. Son como los suicidas ahora, los terroristas, pero en aquel momento eran personas que estaban en la guerra. Entonces ellos con su avión sabían que se iban a ir a estrellar contra el enemigo, pero para ellos era una muerte honorable. También hablando de los japoneses, los samuráis, cuando ellos eran derrotados, también ellos solo se infligían la muerte. O sea, ellos se clavaban una espada y se mataban a sí mismos. Si no lo hacían, ellos podían condenar de por vida a todas sus generaciones futuras. Entonces, por eso
alguna razón lo hacían y era algo honorable. Entonces, como ven, aquí tiene que ver, y seguimos hablando de lo que es los condicionamientos colectivos, ¿no? El imaginario colectivo, qué es lo que me dice en relación a cierta cosa. Otra característica de la muerte es que es definitiva. Es decir, una vez que te mueres, ya no hay marcha. O sea, cuando te mueres completamente. O sea, ya no hay marcha atrás, ya no hay de que hay, sí me morí tantito, pero ahorita regresé, o sea, no. De hecho, me podrán decir, o sea, ¿qué pasa con las personas que sí regresan de la muerte y demás? O sea, realmente a estas personas todavía no se les determinaba, no se les dictaminaba una muerte ya como tal. La siguiente característica de la muerte es que es natural. La muerte forma parte de toda entidad biológica. Desde que nosotros nacemos, ya tenemos, así como estamos vivos y tenemos inscrita la vida en cada día de nuestra vida, también tenemos inscrito lo que viene siendo la muerte. Somos seres vivos y por lo tanto vamos a morir. Es como si yo pensara en una planta o en un árbol, en algo de la naturaleza, y como ser vivo, yo pensara que nunca se va a morir. Entonces no es así. Como seres vivos y como seres biológicos, la muerte es algo natural. La muerte es también personalísima. Es decir, no hay dos experiencias similares en muerte. Aquí podríamos también pensar qué pasa con las personas cuando todas mueren, por ejemplo, en un accidente aéreo. O sea, son similares las muertes. O sea, al final de cuentas, casi todos o todos se murieron de la misma forma, en el mismo accidente, el mismo día. Pero la muerte depende del nivel de conciencia de cada persona. La muerte depende de cuáles son tus pensamientos, tus creencias y los valores que tengas relacionados con esto. Entonces, va a ser muy diferente la muerte para una persona que la haya asumido en su momento y por lo tanto viva su vida asumiendo su muerte cada día. Va a ser muy diferente la muerte para una persona que ni se lo esperaba. Así se estén muriendo las dos en el mismo accidente aéreo. La muerte es personal y la muerte es como tu vida. O sea, así como tú vives tu vida, vas a vivir tu muerte. Y el nivel de conciencia que tú tengas en tu vida es el nivel de conciencia que tú vas a tener en tu muerte. Por lo tanto, no hay dos experiencias iguales. Esto es, son experiencias íntimas, son experiencias muy, muy personales. La muerte es radical. Cuando te mueres completamente. No te mueres una parte primero y otra después. No, te mueres completamente. La muerte es cotidiana. Y esto es lo que a veces no nos gusta escuchar. No sé si a ustedes les pase, y les digo porque a mí me ha llegado a pasar o me llegaba a pasar, que si estoy platicando con alguien y de repente comenzamos a hablar de muertes o sale el tema de la muerte, hasta como que decimos, no, o sea, no, cállate, no la llames, no la llames. Como si por el hecho de hablar de la muerte la estuviéramos realmente atrayendo. La muerte es cotidiana, es decir, sucede todos los días. En México nada más, en México en el 2015, de acuerdo a datos que tiene el INEGI, hubo más de 655,000 muertes. Solamente en México. 655,000 muertes.
Esto equivale a tener más o menos un promedio de 1,800 muertes al día. Entonces, en lo que ya va del día de hoy, ya más o menos se murieron 900 personas. Y de estas muertes, más o menos un 3% son muertes de niños. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene condiciones, la muerte no tiene reglas, la muerte no nos dice que nada más las personas de cierta edad, las personas con enfermedades, las personas que han hecho ciertas cosas, o sea, para la muerte no hay reglas. Entonces, de estas muertes cotidianas en la Ciudad de México, el 3% son muertes de niños. La muerte también es única. ¿Por qué? Porque llegamos sin experiencia. Es una experiencia y es una situación que vamos a vivir una sola vez en nuestra vida y no sabemos realmente cómo va a ser. Entonces, la muerte es única. La muerte es íntima. Como les comenté hace un rato, la muerte la vivimos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. La vivimos muy dentro de nosotros. Aquí, no sé también si han escuchado esto, cuando hablan de que cuando nacemos estamos solos y cuando nos morimos igual. O sea, no importa si en el momento de la muerte estamos acompañados por nuestros familiares o por un grupo de personas, realmente la muerte la vamos a vivir hacia adentro, de una manera íntima. Y a nadie, por más que le platiquemos y que le digamos, o cuando una persona ya es un enfermo terminal y que se le platique lo que está sintiendo en el momento y demás, nadie puede experimentar lo que esta persona está experimentando. La muerte es consubstancial. Es un proceso que nos acompaña desde el momento en que nacemos. Aquí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pareja, no nada más estamos compartiendo su vida con esta persona, sino también estamos compartiendo la muerte. Cada día que vivimos es un día que estamos más cerca de la muerte. No sé si se habían puesto a pensar así, pero sí, cada día que vivimos estamos un día más cerca de nuestra muerte. Y por último, la muerte es ignota. Es decir, no hay manera en que nosotros podamos explorar la muerte. No hay manera en la que nosotros podamos adelantar la muerte, cómo va a ser, cómo la vamos a vivir, etc. ¿Por qué? Porque de entrada ni sabemos cuáles son las condiciones en las que nos vamos a morir. No tenemos determinado eso, entonces no podemos vivirla nosotros con anterioridad. Como ven, todas estas características de la muerte, lo que nos hablan, y no sé si la otra que las estaban escuchando, sí, efectivamente, las han pensado muchas veces, o sea, sí, sé que me voy a morir, es natural que me muera, o sea, todas las personas nos morimos, nadie tiene la vida comprada y demás, pero realmente son pocas las personas las que ya aceptan completamente este hecho y aceptan la muerte como tal. Una vez que nosotros aceptamos cada una de estas características de la muerte, entonces nos estamos abriendo a la posibilidad de comenzar a vivir la vida de una manera diferente. Porque no sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida. Una vez, nuestro profesor, el doctor Alfonso Pistoto, comentó que siempre, alguna vez va a ser la última vez que veamos a alguien. O va a haber una vez que será la última vez que nos despidamos de alguien. Como que suena así medio definitivo, ¿verdad? O sea, va a haber alguna vez
que sea la última vez que nos despedimos de alguien. Quizá a ustedes o a algún conocido le ha pasado, o sea, el día de hoy veo a alguien, me despido de él, supongo que al día siguiente lo voy a ver, y algo le pasa durante la noche y ya al día siguiente ya no lo veo. Entonces realmente esa despedida de esta persona fue una despedida que yo realicé por última vez. Entonces, cuando nosotros podemos ir introyectando cada una de estas características, entonces nuestra vida comienza a tomar un rumbo diferente y una perspectiva diferente. Porque la próxima vez que yo haga algo, por ejemplo, que realice alguna actividad, la voy a realizar pensando que quizá es la última vez que la haga. Cuando estoy con mi pareja, pues quizá es la última vez que esté con ella, conviviendo, o lo que sea. Y no es que sea un pensamiento fatalista, o sea, no es lo que quiero transmitir, es que, ay, sí, no sé cuándo, a lo mejor ya es la última vez que te veo, o sea, no, pero sí que estemos conscientes que alguna vez va a ser la última vez. Entonces, de esta manera se le pone mucho más pasión, mucho más vida a las cosas que estamos viviendo en el día a día. Por ejemplo, tengo otros amigos que corren, que les encanta correr, que les encantan las montañas. Entonces, cada vez que van a una carrera o cada vez que están entrenando, de verdad, hacen la actividad como si fuera la última vez, porque nadie les dice que van a poderlo hacer después, por lo que sea, pueden ser muchísimas las circunstancias, no nada más que te mueras. Puede haber muchas circunstancias por las cuales te impidan correr nuevamente, o no sabes hasta cuándo vas a correr. No sé si recuerdan, hace unos años que estaba lo de la enfermedad de la influenza, que todos nos tuvimos que recluir en nuestras casas unos días. Entonces, de verdad, o sea, el día que corrimos, ese día fue el último y después ya no sabíamos cuándo íbamos a poder correr, porque no podíamos salir casi a la calle, los parques estaban cerrados algunos, los gimnasios tampoco pudimos entrar a ellos porque estaban cerrados y demás. Entonces, de momento, pues, es incierto. O sea, y aquí a lo mejor fueron nada más unos días y después pudimos retomar nuestras actividades como si nada. Pero hay veces que pueden pasar cosas que no nos permitan retomar después nuestras actividades. ¿Y qué va a pasar si el último día que lo hiciste con flojera, lo hiciste sin ganas, lo hiciste pensando en otras cosas, lo hiciste sin estar viviendo el momento presente? Entonces todo esto te cambia completamente la perspectiva de cómo comienzas a vivir tu vida. De ahí el título de la conferencia, La muerte, una invitación a vivir en conciencia. Estas características de la muerte, nosotros lo que podemos ir haciendo y la manera en la que podemos ir trabajando es que, por ejemplo, tomes tú cada día una de estas características y la leas y la pienses. Por ejemplo, el día de hoy voy a tomar cotidiano. La muerte es cotidiana. Y a lo mejor el día de hoy en particular, sí me pongo a ver noticias. Que generalmente no veo, ¿no? No me gusta verlas, pero el día de hoy sí me pongo a ver noticias y a lo mejor leo un poquito los periódicos, ojeo un poquito los periódicos para darme cuenta qué tan cotidiana es la muerte. Y no nada más la muerte violenta y demás, no, o sea, una muerte, pues hace poquito murió también un cantante muy famoso, también hace poco murió un montañista suizo también muy famoso, y todas estas muertes a veces de personas públicas o de personas famosas,
nos pegan a nosotros o pegan a ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas muertes cotidianas lo que nos ayudan es a que nosotros nos estemos viendo en ese espejo de la muerte. Estas muertes nos pegan y nos impactan porque son un espejo de nuestra propia muerte. Nos recuerdan que nosotros nos vamos a morir. Por ejemplo, de este tengo un poco más de conocimiento, ¿no? De este montañista que murió. Imagínense si los montañistas que realizan una actividad de riesgo, de muy alto riesgo, donde pueden suceder N accidentes, imagínense que no tengan asumida la muerte y que vayan a estas expediciones tan largas sin pensar que se pueden morir. Y aquí muchas veces, como fue el caso de este alpinista suizo Wayne Dyer, aquí en este caso no tuvo que ver su experiencia, ni su expertise, ni qué tan bueno era. O sea, fue simplemente un accidente. No tuvo que ver con su preparación, porque es de los mejores, o sea, es la élite, o era la élite del montañismo. No tuvo que ver con si fue o no imprudente en ese momento, o sea, fue un accidente. Sin embargo, él ya tenía prevista con su familia que se realizaran ciertas cosas una vez que él se muriera. De hecho, se llevó a cabo una ceremonia en Nepal, allá en un templo budista y demás, porque él así ya lo había decidido. Entonces, esa es la parte también de que asumamos nuestra muerte, que nos preparemos para cuando esta suceda. No tenemos que esperarnos hasta que estemos enfermos o nos digan que nos faltan pocos días o para empezar a preparar las cosas para cuando yo me muera. Y en este sentido, o sea, estoy hablando de cosas a veces tan simples como un seguro de vida, como el testamento, como el disponer cómo quiero que sea mi muerte. Imagínense una persona que durante ya su vida ya no es católico, por las razones que sean, y su familia al morir pues lo llevan al novenario, cosas que pues, ya él no hubiera querido. Digo, al final de cuentas ya esta persona no está y ni cuenta se da, pero qué mejor que las cosas o los ritos o lo que hagamos cuando una persona se muera tenga que ver con cómo fue su vida. Y todo esto tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos asumiendo la muerte. Entonces, tomen cada una de estas características y váyanlas meditando durante todo su día. O sea, es cierta. Me voy a morir, me voy a morir. Y piénsenlo, o sea, no quiere decir, como les decía, no quiere decir como que, ay, estás pensando lo peor. No, pero es un hecho. Entonces, vamos a vivirlo como tal, y como tal, y con esta naturalidad, vamos a vivir nuestra vida. Vamos a ponerle toda la intensidad del mundo, pensando que no sabemos si nosotros tenemos el día de mañana o no, para volver a vivir estas cosas. Y una vez que ustedes se pongan a analizar cada una de estas características y las introyecten realmente, van a ver cómo la aceptación de lo que es la muerte comienza. Entonces, quiero leerles esta frase del doctor Alfonso Ruiz. Solo comprendiendo el más remoto sentido de la muerte, podremos reconciliarnos con el más inmediato sentido de la vida. Reconciliéndonos con la vida, comprendiendo la muerte. Esto es lo que les quiero transmitir.
que vivamos la vida de manera intensamente, porque al final del día no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y comencemos a dejar atrás todos estos tabús y este miedo y demás que tenemos de hablar de la muerte, y comencemos a cuestionarnos de dónde vienen nuestros pensamientos, de dónde vienen las tradiciones que yo tengo, cuáles de estas tradiciones las acepto como mías o cuáles de estas tradiciones ya no son para mí. ¿Cuáles de estas cosas me gustaría en algún momento que se hicieran o no cuando yo me muera? ¿Y cuáles no? Hay que ponernos a pensar si estamos dispuestos a platicarlo con nuestra familia, si estamos dispuestos a platicarlo con nuestros hijos, con nuestro esposo y demás, para que ellos sepan qué es lo que pensamos al respecto. Generalmente son temas, como les comentaba, que no tratamos mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a muchas cosas. Estamos muy apegados a nuestra familia, muy apegados a las actividades que hacemos, muy apegados a nuestro propio sentido de control de la vida, y por eso ni siquiera nos gusta pensar en lo que significa o no la muerte o el hecho de que nos vayamos a morir. Y por eso seguimos viviendo como si fuéramos a vivir eternamente. Entonces también hay una autora, una psiquiatra y escritora suiza, se llama Elisabeth Kübler-Ross. Ella es una experta mundial en lo que tiene que ver con la muerte, con personas moribundas y con cuidados paliativos. Es una autora de muchos libros, entre los cuales está el libro de La Rueda de la Vida, sobre la muerte y los moribundos, y Los niños y la muerte. Ella tiene una frase que me gusta mucho, se las voy a decir. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar. Adiós. Les recomiendo mucho a esta autora. El libro de La Rueda de la Vida es muy bonito. Ella ha tenido toda la experiencia del mundo trabajando con enfermos terminales. Entonces ella les puede dar también una perspectiva diferente de lo que es la muerte. Recuerden que una forma de ir abriendo nuestras perspectivas, ir ampliando nuestro horizonte, es leyendo en relación a. Y por lo tanto, hay varios libros, muchos libros, entre ellos este que les acabo de comentar, donde ustedes pueden ir ampliando su conocimiento en relación a la muerte. Y por último, ya también para cerrar, una frase que dice el doctor, ¿qué es mi profesor? El doctor Alfonso Ruiz Soto. Si no estás preparado para todo, estás preparado para nada. Si no estamos preparados también para la muerte, no estamos preparados para nada. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado y espero que se pongan a hacer estas meditaciones, esta introyección de todo esto que acabamos de ver el día de hoy y que sirva para que ustedes vayan resignificando la muerte. Muchísimas gracias, les agradezco.